La historia de Terry. Terry era el primero de dos hijos enormemente deseados. La madre tuvo algunas dificultades para quedarse embarazada, así que cuando lo consiguió, sus padres sintieron que habían recibido el mejor de los regalos. Los primeros años fueron muy felices. Algunas discusiones por cosas pequeñas, alguna envidia, alguna pelea de niños, poca cosa. Aquellos niños eran tan amados e idolatrados que apenas se atrevían los padres a contrariarles y a molestarles con normas. Ya en el colegio les enseñarán de qué va la vida. Hay que disfrutar de ellos, era casi un lema de los padres. Sus sonrisas, ver cómo juegan, ojalá durase esto siempre. Los años, como losas, fueron cayendo, y aquellos padres ya no gozaban de la vitalidad ni el entusiasmo de años atrás. El peso de una relación mal llevada, las tensiones del día a día y unos hijos indisciplinados fueron suficientes para fragmentar aquella familia, que en el pasado vivió las sonrisas más hermosas. El padre emprendió tiempo atrás su propio camino, alejándose de la manera más cobarde de toda aquella responsabilidad. Todo empezó a quebrarse cuando los padres se separaron. Terry, ya desde pequeño, había mostrado su faceta más dominante y mandona, pero la separación trajo consigo la peor de sus caras. Su inseparable hermano siempre seguía sus pasos, lo que dio lugar a una terrible tiranía hacia su madre, que recién separada se encontró sola con aquel desolador panorama. Una casa llena de rotos y golpes mostraban las agresivas conductas de estos niños convertidos en hombres, en una edad en la que de repente el niño es más grande que los padres, lleno de ira, descontrol y prepotencia. Pasaron varios años más. Terry ya tenía 16 y su hermano 15. Ahora su descontrol pasó a un grado más peligroso. El escenario se expandió hacia las calles, donde solían tener conflictos y trapichaban con drogas. De vez en cuando llegaban a casa con la ropa ensangrentada y hecha jirones. La madre ya no decía nada, solo miraba desconsolada cómo entraban sin mirar, agresivos, dejando a su paso el retumbar del portazo al cerrar la puerta de la habitación. Un día cualquiera, Terry y su hermano se metieron en una pelea que cambiaría sus vidas. Como suele ocurrir, algún día te puedes encontrar con la horma de tu zapato. Un simple cruce de miradas entre Terry y otro chaval que pasaba por allí terminó en una brutal pelea. Empezaron con infantiles insultos que desembocaron en una brutal montaña de puñetazos, patadas y golpes de toda índole. Su hermano, que salía de comprar, tiró al suelo todo lo que había comprado y, agarrando un grueso palo abandonado en la calle, lo empuñó y bateó con fuerza la cabeza de aquel tipo, dejándolo caer inconsciente al suelo. Terry miró a su hermano con una macabra sonrisa y le gritó que corriese. Desde entonces, ambos evitaron aquel barrio, y así sería difícil ser localizados. Y funcionó. Nadie pudo dar con los agresores de aquel desgraciado chaval, que por suerte pudo seguir llevando una vida más o menos normal. Un día, la madre ató cabos. Descubrió la noticia en una red social, donde se pedía ayuda para encontrar los agresores de aquel muchacho. Varias pistas llevaron a la madre a tener muy claro que sus hijos eran los agresores del chico de la foto. Una terrible fotografía donde podía verse la enorme brecha de su cabeza y la violácea cara llena de golpe. Después de tantos años de rencor, la madre no vio salida. Llamaría a su exmarido para buscar junto a él una solución antes de que fuese tarde para sus hijos. Al volver a hablar de nuevo, se dieron cuenta de que todo había cambiado. Las peleas que les separaron eran agua pasada. Unidos para afrontar el problema, idearon un plan para sus hijos. Terry se iría con su padre y su hermano seguiría con ella, pero ambos con un cambio drástico en sus vidas. Cada uno pensaría qué hacer con el hijo que le correspondía. La madre decidió gastarse todo el dinero que tenía ahorrado para mandar al hijo pequeño a un lugar tranquilo, donde le enseñarían a comportarse en un buen ambiente. Terry, por otro lado, fue enviado a un campamento militar donde tendría que asumir jerarquías, normas y una vida dura y disciplinada.
Ambos hermanos mostraron su descontento al tener que asumir ese nuevo tipo de vida, pero en un par de días los dos ya estaban habituados. De vez en cuando se les permitía llamarse entre ellos o hablar con sus padres. Terry relataba lo duro de aquel lugar. Algunas veces era golpeado y humillado por sus superiores, pero pese a todo, algo le hacía sentirse bien consigo mismo. Ahora tenía más autocontrol, se ganaba el sustento y ya no se molestaba tanto con las pequeñas cosas. Cuando hablaban, su hermano pequeño le contaba que había llegado a un lugar donde debatían mucho, donde le explicaban las cosas cuando se las pedían, donde le trataban con dignidad y además tenía un trato muy agradable con sus tutores. Nada quedaba impuesto, pero debía ganarse cada privilegio, incluso la comida y las salidas al patio quedaban limitadas al buen comportamiento. Llegó el día en que los dos hermanos volvieron a ser libres. Año y medio recluidos en diferentes sitios. Al encontrarse de nuevo, se dieron un fuerte y cálido abrazo. Algo extraño ocurrió. Ambos quisieron añadir en el abrazo a sus padres, un abrazo lleno de culpa y arrepentimiento. Meses después, la armonía volvió a sus vidas. Ahora los padres de vez en cuando charlaban durante horas. Un día cualquiera quedaron para charlar en una cafetería. Después de un rato, decidieron seguir la agradable conversación en un paseo. ¿Cómo es posible que los niños cambiasen con sistemas de educación tan dispares? La madre asentía reflexiva. Entre frase y frase apareció un señor que llevaba consigo un precioso y juguetón perro. Algo avergonzado, pidió permiso para puntualizar sobre aquello que escuchó mientras paseaban. Disculpen, no es que me guste meterme en conversaciones ajenas, pero les he visto tan enfrascados que me gustaría dar mi punto de vista por si eso les saca de dudas. Claro, dijo el padre. Diga. A ver, ¿cuál es su hipótesis? Sencillo, contestó. Normas, nada más. En los dos tipos de educación, tanto en el represivo como en el amable, utilizan las normas como medio de control. Por eso simplemente funciona en ambos casos. Sí, supongo que tiene sentido, contestó dubitativo el padre. El problema es que el sistema represivo genera otras consecuencias más profundas, pero por ahora no se ven. Puede que un día fluyan, así que su hijo quizás añore que le controlen de nuevo, o quizás se vaya al otro lado deseando la libertad absoluta. Su otro hijo ha sido más afortunado, simplemente ha cambiado porque el pensamiento salió de dentro. Su hijo tomó las riendas de sí mismo. La conversación continuó durante un rato. Una vez el señor terminó de hablar, dio un par de silbidos y apareció su perro. Junto a él, caminaron alejándose de la pareja. La moraleja de esta historia es que tenemos dos sistemas en los que podemos tratar a nuestros perros, por las buenas y por las malas. Se ha generado la falsa idea de que el adiestramiento sin toques, castigos y demás carece de sentido, cuando resulta que es justamente al revés. La educación canina sin aversión es mucho más eficaz a largo plazo, justamente porque está mejor entendida. Muchos ya pasamos por el aprendizaje clásico o desfasado de la antigua escuela, así que no se trata de no conocer, sino de conocerlo demasiado bien, tanto que queda desterrado en la mente de cualquier persona que desee educar realmente bien a su perro, sin violencia, sin traumas y sin sorpresas.